Advertencia. Las imágenes y pistas de sonido presentes en el siguiente video son propiedad de sus respectivos autores y los propietarios. Este documental es realizado con un propósito didáctico y divulgativo sin ningún ánimo de lucro. Este documental contiene imágenes de insectos y escenas de la franquicia Alien que pueden resultar inquietantes para algunos espectadores. Se recomienda discreción. Come on, Dundee. Come on, baby. Hey, I'm not gonna hurt you. Fue así como, en la película Alien de 1979, dirigida por Ridley Scott, se mostró al público por primera vez en la historia esta criatura monstruosa, proveniente del espacio, con un diseño retorcido extraído de la mente del artista suizo Hans R. Giger y con la historia de los escritores Dan O'Bannon y Ronald Shusett, donde, a través de los ojos de la tripulación de la nave comercial USS SS Nostromo, descubrimos poco a poco su naturaleza indestructible, sumamente agresiva y sin la más mínima muestra de emociones, como remordimiento o sentido de la moralidad. Básicamente, una criatura guiada única y exclusivamente por el más primitivo sentido de supervivencia, de sí mismo y de su especie, el alien xenomorfo XX-121. Para la creación de este universo de películas y, al tratarse de una historia de ciencia ficción, los escritores O'Bannon y Shusett se inspiraron en áreas científicas y tecnológicas diversas, principalmente ingeniería y biología. Es en esta última donde recae el concepto del alien xenomorfo, un animal, si se le puede llamar así, engendrado fuera de este planeta, cuya inteligencia se enfoca en la supervivencia y reproducción, características básicas en todo ser vivo. A lo largo de la franquicia, película tras película, este personaje es desarrollado mostrando nuevas características con cada secuela, principalmente en las primeras dos películas, Alien el octavo pasajero y Aliens, siendo en la primera una amenaza sumamente peligrosa para los tripulantes de la nave y en la segunda mostrándose como una sociedad organizada capaz de colonizar y expandirse rápidamente. Este tipo de criaturas están diseñadas con el propósito de impresionar al público visualmente. Solo existen en estas obras de ficción, en ambientes controlados donde sabes de antemano que no saldrá de la pantalla a perseguirte o acechándote como su próxima víctima. Por lo tanto, sabemos que en la vida real no existe. Pero es ciencia ficción. La ficción, una manifestación del arte basada en ciencia, la disciplina que conecta al ser humano con el universo donde habitamos y, en el caso de la biología, con la vida existente, al menos en nuestro planeta. Es bien conocida la frase, el arte imita la vida, pero en este caso, un personaje irreal y alienígena no puede existir. ¿O sí?
La biología en general estudia a la vida y sus procesos. Esta ciencia se subdivide en diferentes ramas de conocimiento, siendo una de ellas la zoología, rama que estudia a los animales. A su vez, la zoología se divide según el tipo de animales que se estudia, y dentro de estos grupos encontramos al que dedica su estudio la entomología, el grupo más numeroso de animales sobre el planeta, los insectos. Los insectos representan la mayor cantidad de especies en el planeta Tierra, un equivalente al 75% de toda la vida animal. Sumado al tiempo que han permanecido en el planeta desde hace 400 millones de años en el período devónico y las múltiples adaptaciones que han presentado los convierte, si no en la principal, en una de las formas de vida más exitosas sobre el planeta. Se encuentran en todos los ambientes terrestres, desde las selvas más remotas, bosques, pastizales, hasta dentro de nuestras propias casas, en una planta, en las paredes o volando por nuestro patio. Siendo los insectos tan abundantes y diversos, naturalmente presentan muchas y muy específicas diferencias. Aun con ello, guardan características en común que los relacionan. Una de ellas la encontramos al inicio de su vida. Son raras las especies que nacen directo de la madre. Lo común y más generalizado es que todos los insectos nacen por medio de un huevo. El huevo, que proviene del latín ovum, es una estructura redondeada, variable en tamaño y dureza, cuyo propósito es el de conservar al interior el embrión del animal del que provenga dicho huevo. Los huevos, tanto de insectos como de aves, reptiles y demás, cumplen el mismo propósito, el de conservar un embrión hasta el final de su desarrollo para después eclosionar y dar lugar a un nuevo organismo. En esta escena, el oficial ejecutivo y copiloto de la nave Nostromo, Gilbert Kane, desciende por un agujero encontrado en la nave extraterrestre Delerit, cuyo origen desconocemos, pero de la cual la tripulación recibió una señal de auxilio y por lo tanto se deciden a explorar. Al bajar, Kane descubre una cueva de grandes proporciones, oscura, aparentemente aislada. Junto con él, descubrimos poco a poco el sitio donde se encuentra. Vemos que en el suelo del lugar hay unas estructuras ovaladas y de tamaño considerable. Tras resbalar de un pasillo por el que estaba caminando, Kane se encuentra directamente con estos objetos, que él mismo ha determinado como huevo. Las cubiertas que presentan los huevos de insectos, al igual que los cascarones, son sumamente importantes para procurar el desarrollo exitoso del embrión y su protección contra adversidades ambientales y depredadores. Estudios realizados en la mosca de la fruta Drosophila melanogaster han demostrado que la cubierta de un huevo de insecto se forma de distintas capas. Una de ellas, y la más externa, proviene de glándulas de pegamento en el aparato reproductor de las hembras, que al depositar sus huevos en algún lugar, los recubre con una sustancia pegajosa, permitiendo que estos puedan adherirse a casi cualquier superficie. Esto es especialmente útil para depositar huevos sobre las hojas de las plantas. Una vez que los embriones terminan de formarse y nacen de ellos, podrán alimentarse rápidamente de la hoja y de la planta en general, convirtiéndose en una excelente e inmediata fuente de nutrientes. Esta capa adhesiva en un ovomorfo, nombre bajo el cual se les conoce a los huevos de xenomorfo, se ve representada con varias estructuras similares a tentáculos, siempre ubicados en la base. Otra particularidad que observamos en los ovomorfos son esas hendiduras que forman 4 valvas carnosas con capacidad de plegarse hacia afuera, formando una abertura. En los huevos de insecto encontramos una estructura similar en función, se denomina opérculo. Esta zona funciona como una puerta disponible para que, una vez terminada su formación, el embrión de insecto pueda emerger. A este proceso de apertura del huevo y salida del embrión completamente formado se le conoce como eclosión. Queda responder, ¿qué pasará a continuación con la criatura neonata surgida de este huevo?
En el mundo de los insectos, después de la eclosión, solo existen dos caminos. El primer camino es cuando el insecto que nace del huevo es similar al adulto. A simple vista, es como un insecto bebé, solo es más pequeño que el insecto adulto y recibe el nombre de ninfa. Estas ninfas viven una vida normal, comen, crecen y pasado un tiempo desarrollan unas estructuras fundamentales en la anatomía de los insectos, las alas, símbolo de madurez e indicador de que la adultez ha sido alcanzada. Más adelante, estas ninfas serán importantes para entender la biología del xenomorfo. Mientras tanto, en el segundo camino, el organismo que nace del huevo presenta una forma completamente diferente a la del insecto adulto. Casi siempre su forma es alargada, bulbosa, como si de un gusano se tratase. A este organismo se le conoce como larva. La larva del xenomorfo es una larva parasitaria aracniforme. Dejemos de lado un momento el término parasitaria y enfoquémonos en qué quiere decir aracniforme. El término aracniforme hace referencia a su anatomía, a la forma del cuerpo de esta larva de xenomorfo, ya que puede recordar muy fácilmente al cuerpo de una araña. Es necesario acotar que las arañas no son insectos. Otra característica fundamental en todos los insectos, además de las alas de las cuales arañas carecen, es que siempre tienen un total de 6 patas, mientras que las arañas tienen un total de 8 patas, un par más. El abrazacaras se mueve sobre 8 largas patas, parecidas a dedos, que le sirven para el movimiento y para sujetarse al rostro de la víctima a la que atrapa. Ahora el término parasitario. Un parásito es todo aquel organismo que vive a costa de otro. Debido a que la única función de este abrazacaras será la de adherirse a un hospedero y depositar un embrión en su interior para después morir sin más, es por lo que la he denominado larva parasitaria. Por su parte, los insectos parasitoides son insectos cuya larva se alimenta y desarrolla en el interior de otro organismo hasta que inevitablemente lo lleva a su muerte. No confundir parásito con parasitoide, ya que en el primero la muerte del hospedero no sucede, en el segundo es ley. Un insecto no tiene una fase secundaria, como lo es el abrazacaras en el xenomorfo. Es el insecto adulto el que directamente oviposita dentro de las larvas, pero el principio de parasitismo es el mismo. Recordemos que el xenomorfo no pertenece a este planeta, y es en esta fase donde son marcadas las diferencias con organismos habitantes de la Tierra. El embrión xenomorfo, una vez implantado, se desarrollará dentro del huésped, aparentemente sin causarle daño. Kane despierta después de un par de horas, recuperado y sin mayor complicación. Es cuando la tripulación finalmente se relaja y se deciden a comer que la nueva fase se hace presente, el revientapechos. ¿Recuerdan a los insectos bebés? Que en realidad reciben el nombre de ninfas, y que se presentaban en el primero de 2 caminos después de la eclosión. Pues los insectos que presentan estas ninfas, que no son más que insectos jóvenes que al pasar del tiempo irán creciendo hasta formar alas, reciben el nombre de hemimetábolos. Hemi, que significa mitad, y metábolo, cambio o transformación. Por lo tanto, se dice que estos insectos presentan una metamorfosis incompleta. Si alguna vez has escuchado un poco acerca de las mariposas, más o menos tendrás una idea de lo que es el proceso de metamorfosis, que en el caso de las mariposas es completa, más compleja y con más fases entre el nacimiento y la adultez. A los insectos con metamorfosis completa se les denomina holometábolos. En Alien podemos observar este estadio ninfal en el revientapechos, que es precisamente ya un xenomorfo,
solo que su desarrollo no ha culminado. Este revientapechos tiene una coloración blanquecina, es pequeño en comparación al adulto y sus extremidades no son claramente visibles, pues aún son muy pequeñas y posiblemente están atrofiadas. No las utiliza, pues para desplazarse serpentea rápidamente. Tanto ninfas y larvas tienen un objetivo en común: alimentarse. Al igual que nosotros los humanos, requieren de energía para sobrevivir y desarrollarse. La alimentación en insectos es sumamente importante, sobre todo cuando son jóvenes, ya que necesitan crecer lo más rápido posible, pues la naturaleza y sus peligros abundan. En una escena eliminada, Samuel Brett, el ingeniero técnico que fue encomendado a buscar al gatito Jonesy, se encuentra con algo extraño, algo que parece ser un pedazo de piel cubierta por una sustancia viscosa. Brett lo examina sin imaginarse de lo que en realidad se trata, una pequeña advertencia del terrible destino que está a punto de enfrentar. Las ninfas mudan de piel, o mejor dicho, de exoesqueleto. Los insectos son animales invertebrados. Esto significa que no tienen una vértebra o columna como todos los demás animales vertebrados. Como el nombre lo sugiere, el exoesqueleto es un esqueleto exterior, un recubrimiento de proteína resistente que cubre la totalidad del cuerpo de los insectos. Esto recuerda a las armaduras de los caballeros medievales. Sus armaduras eran de un metal muy duro que los protegía de ataques enemigos, lo cual es muy conveniente para la guerra. Pero, ¿qué pasaría si a un bebé lo metemos a una armadura hecha a su medida y lo dejamos ahí por el resto de su vida? Bueno, ese bebé tiene que crecer, pero el metal no lo hará con él. Entonces, la única opción será la de fabricarle una nueva armadura más grande. A este proceso de cambio de armadura exoesqueleto se le conoce como ecdysis. El exoesqueleto que queda ya sin el insecto dentro se le conocerá como exuvia. Cada ninfa debe pasar por varias mudas tras las cuales aumenta más y más de tamaño, hasta que llega a la muda final, muda en la cual emergerá con un nuevo y reluciente par de alas. Aunque en el xenomorfo este paso de revientapechos ninfa a xenomorfo adulto no es visible, algo que sí se ha mostrado y que pudimos apreciar gracias al aporte del director Fede Álvarez en, hasta la fecha, la película más reciente de la franquicia, Alien Romulus, es la presencia de una pupa. Álvarez en su película añade al ciclo de vida del xenomorfo la fase de pupa, reforzando la imagen insectoide del xenomorfo. Sin embargo, esto no encaja en la biología de insectos, pues una ninfa no requiere de pupa para su metamorfosis incompleta. Únicamente larvas de insectos holometábolos, como mariposas, moscas, mosquitos, escarabajos, abejas, avispas y hormigas principalmente, van a llegar en algún momento a la fase de pupa. La finalidad de una pupa es otorgar una capa protectora al insecto para reorganizar totalmente sus tejidos. Para esto, la larva debe licuarse para dar forma al insecto adulto. Existen dos tipos básicos de pupa, la exarata y la optecta. La pupa exarata es la más común en insectos. Literalmente parece un molde. Esto porque los apéndices son visibles al exterior. Se pueden apreciar la silueta de las patas y algunas estructuras de la cabeza. La pupa optecta está bien representada en mariposas. Esta pupa no tiene ningún apéndice visible y parece una bolsita. Dato curioso, ¿sabes la diferencia entre crisálida y capullo? Bueno, probablemente creías que eran lo mismo, pero no es así. Una crisálida es una pupa optecta de una mariposa. Se forma una vez que la oruga realiza su última muda de piel, y la diferencia con otras pupas es que esta crisálida se cuelga de hojas, ramas y casi cualquier estructura.
Un capullo es una capa protectora extra que orugas de polillas crean a base de seda, mientras que en el interior sigue presente la pupa. ¿Te suena por casualidad el gusano de la seda? Recapitulemos. Vimos que los ciclos de vida, tanto de insectos como de xenomorfos, inician con un huevo y un ovomorfo. De este ovomorfo eclosiona una larva aracniforme parasitaria, llamada abrazacaras, así como también eclosionan larvas de huevos de insectos holometábolos, resaltando las mariposas, abejas, avispas y hormigas. El abrazacaras parásito, como una especie de fase secundaria, deposita un embrión el cual crecerá hasta tener la fuerza suficiente para reventar el pecho de su huésped. Surge el revientapechos, un símil de las ninfas de insectos hemimetábolos. Con forma similar al adulto, el revientapechos buscará rápidamente una fuente de alimento. Así como larvas y ninfas, comerá rápida y abundantemente para reunir la energía suficiente para mudar de piel en una especie de écdisis para después, con una finalidad no muy clara, crear un capullo, llegando así a su fase definitiva. Y finalmente, emerge. Conforme hemos avanzado en el ciclo de vida del xenomorfo, hemos observado muchas similitudes y marcadas diferencias con los insectos. Curiosamente, en esta fase, la del xenomorfo adulto, es la que más diferencias tiene con los insectos adultos. Vimos que los insectos tienen un exoesqueleto de proteína duro que les otorga protección y estabilidad. Prácticamente, esta es la única similitud que hay entre xenomorfo e insectos. El alien xenomorfo cuenta con un aparente exoesqueleto duro. Sin embargo, también puede verse una especie de esqueleto interno, como el de los animales vertebrados. Y hablando de vértebras, el xenomorfo puede erguirse y caminar sobre sus dos patas traseras, con la ayuda de una larga columna vertebral, tan larga que alcanza a ser una letal cola. El xenomorfo además tiene manos y mandíbula con dientes, sumando aún más diferencias con los insectos. Absolutamente todos los insectos están divididos en tres partes: cabeza, tórax y abdomen. A nivel de la cabeza, un insecto debe tener un par de antenas, estructuras quimiorreceptoras indispensables, por las cuales los insectos experimentan su entorno. Las formas y funciones de las antenas son muy diversas. Para la vista, un par de ojos compuestos, con los que pueden percibir imágenes, y son compuestos porque están construidos por un conjunto gigantesco de mini prismas hexagonales llamados omatidios. Se acompañan además de otro tipo de ojos mucho más pequeños y simples llamados ocelos. Estos no forman imágenes y únicamente detectan la presencia o ausencia de luz para orientarse en el vuelo. En la cabeza también tienen un aparato bucal. Este aparato bucal, a diferencia del xenomorfo, no tiene dientes para masticar. De hecho, puede hacer cosas muy interesantes además de solo masticar. Existen varios tipos, pero los principales son masticador, que como su nombre lo dice, permite masticar hojas, vegetales y hasta otros animales. Picador, chupador, presente en chinches, pulgones y en hematófagos como los mosquitos, piojos y pulgas. Chupador esponjoso, típico de moscas, que se sabe que tienen una forma bastante curiosa y para muchos asquerosa de alimentarse, regurgitando enzimas que degradan el alimento para después succionar como un batido. Chupador en forma de espiritrompa, diseñado para que las mariposas y polillas puedan alcanzar el néctar de las flores. Y lamedor masticador, una combinación especial presente en abejas y avispas
que les permite obtener néctar como a las mariposas, pero también masticar sólidos como polen y ceras. A nivel del tórax, la zona central de su cuerpo, encontramos los apéndices locomotores, comúnmente llamados patas, y las alas. Ambos le sirven al insecto para desplazarse, siendo una de las principales razones de su éxito sobre la Tierra. Las 6 patas de los insectos, según su estructura, les permiten desde solo caminar, saltar, atrapar presas, engancharse, excavar, hasta incluso flotar sobre el agua. La función de las alas es bastante obvia, sin embargo, tampoco están exentas de tener una increíble variedad. Tenemos, por ejemplo, a los insectos que tienen siempre sus alas extendidas como los odonatos y efemerópteros. Alas donde el primer par es ligeramente más duro y se les conoce como tegminas, que protegen al segundo par más delgado, como en ortópteros, dermápteros, platodeos, mantodeos y hemípteros, cuyas tegminas solo son duras a la mitad. Alas cuyo primer par es aún más duro y resistente que las tegminas y reciben el nombre de élitros, como bien lo portan los coleópteros. Alas donde el segundo par se modifica hasta dejar de ser alas y recibir el nombre de balancines, estructuras que ayudan a un mejor maniobraje durante el vuelo, aparentando que únicamente tienen 2 alas en lugar de 4, como en los dípteros. Alas cubiertas de escamas como en lepidópteros y finalmente alas que únicamente se recogen hacia atrás como en himenópteros. Finalmente, a nivel del abdomen, cuya importancia es más interna que externa, encontramos los órganos vitales del insecto, su sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y reproductivo. A nivel anatómico e individual podemos ver que poco tiene que ver el xenomorfo e insectos. Sin embargo, aún hay una interrogante en todo este ciclo de vida, un pequeño detalle que no hemos cubierto. ¿Quién ha puesto los oomorfos en primer lugar? It must be something we haven't seen. Maybe it's like an ant hive. Bees, man. Bees have hives. You know what I mean? There's like one female that runs the whole show. Yes, the queen. Yeah. She's badass, man. I mean big. These things ain't ants. I know stupido. that. Un solo xenomorfo ya es sumamente peligroso. ¿Qué pasaría si fuera más de uno? Y no hablo de un pequeño grupo, hablo de una colonia entera. En Aliens, la secuela de la película original, podemos ver de primera mano las consecuencias de establecer un asentamiento humano en territorio xenomorfo. Y es que en gran número no resultó nada complicado para los xenomorfos colonizar y expandirse por todo el territorio humano. ¿Cómo lograron organizarse para invadir tan eficientemente? Hormigas, abejas, avispas y termitas son insectos sociales, o más científicamente denominados eusociales, insectos verdaderamente sociales. Para que una población de insectos se considere como verdaderamente social, debe cumplir con 3 requisitos: generaciones superpuestas, cuidado cooperativo de crías y división de trabajos por medio de castas. Las generaciones superpuestas únicamente significa que van a existir varios adultos conviviendo al mismo tiempo, ya que en insectos solitarios el adulto es de vida corta y no alcanza a ver a sus hijos crecer. En insectos eusociales, la madre debe vivir el tiempo suficiente para dirigir las actividades de la colonia. El cuidado cooperativo de crías en el xenomorfo puede verse en la construcción del nido en el cual las crías pueden desarrollarse sin mayor peligro, pues están protegidas estructuralmente y por los demás congéneres. Los nidos son modificaciones estructurales que suelen ser excavaciones en el suelo o construcción con distintos materiales. Son de una arquitectura sumamente compleja y pueden darle refugio a la colonia por largos periodos de tiempo. Es fácil pensar que el nido xenomorfo esté construido con alguna resina excretada por ellos mismos.
Esto en los insectos es inusual, pues la mayoría construyen sus nidos con ayuda de materiales externos como tierra, madera, fibras vegetales o lodo. Pero existe una gran excepción en las abejas melíferas. Estas abejas sí construyen sus colmenas a base de cera secretada por ellas mismas, gracias a glándulas en su abdomen. Finalmente, la división de trabajos por medio de castas. Los xenomorfos pueden cumplir tareas más allá del mantenimiento y construcción del nido. Su gran capacidad adaptativa, anatomía y habilidades los hacen sumamente capaces para la defensa, que de la mano les hace ser depredadores ultra efectivos. Su inteligencia les permite elaborar tácticas bélicas al punto de poner en serios problemas a un grupo de marines armados hasta los dientes. Una casta se refiere a un tipo de división de trabajo dentro de una colonia. Básicamente las castas son las conocidas clasificaciones de obreras, soldados y reina. En cuanto a las obreras, sus funciones son básicamente todas, excepto aquellas que tengan que ver con la reproducción o defensa del nido. Representan la mayor población y casi siempre es la imagen representativa de la colonia. La casta soldado, como el nombre lo sugiere, está diseñada para la defensa del nido y combate con otros animales. Su anatomía va a presentar alguna modificación que las haga aptas para atacar. Lo más común es un aumento en el tamaño y dureza de la cabeza, pero sobre todo de sus mandíbulas. La última casta, la más importante para asegurar la continuidad de la especie, la única capaz de llegar a vivir durante años y la que dirige todo, la reina. La reina es la más grande de la colonia. Necesitan ser de un mayor tamaño, ya que básicamente son fábricas productoras de huevos. Esa es su única misión y es por ello que incluso llegan a ser inmóviles. Poner huevos implica una demanda energética enorme. En la reina xenomorfo se pueden observar estas características. Es claramente de un tamaño mucho mayor. Presenta además una especie de tubo membranoso, con el cual deposita ovomorfos constantemente. A las reinas también se les conoce como casta reproductora, por aquello de ser las únicas capaces de reproducirse. Y es que no lo hacen solas. En algún punto de sus vidas, para ser reinas, debieron ser princesas. Existe también un tipo de rey, el cual es el macho reproductor de la especie. Tanto rey y reina presentan las alas que sus demás congéneres no tienen. Esto para realizar algo llamado vuelo nupcial. Las abejas y sus zánganos, hormigas y termitas, realizan un vuelo donde los machos deben fecundar a las hembras. Una vez fecundadas, aterrizará en donde consideren conveniente para iniciar la nueva colonia, desprendiendo sus alas en el proceso e iniciando a depositar los huevos hasta el final de sus días. Existen muchos aspectos de la vida del xenomorfo que no han sido tratados en sus películas, pero es gracias a todas estas similitudes que podemos deducir su biología ficticia y a su vez impresionarnos por la verdadera naturaleza de los insectos. La ciencia ficción ha sido fuente de inspiración para infinitas mentes curiosas que han decidido iniciarse en el mundo de las ciencias. Los temas que se han narrado en este documental son tan solo un resumen y un acercamiento general al vasto e increíble mundo de la entomología. Gracias al conocimiento de los ciclos de vida, de la capacidad parásita y parasitoide de los insectos y de los grandes logros de las sociedades de insectos, hemos logrado desarrollar cosas como el control de plagas, que nos ayuda en la producción de alimento alrededor de todo el mundo. Arquitectos se han inspirado para construir edificios mucho más eficaces en la arquitectura de muchos insectos. Han servido de inspiración para infinitas manifestaciones artísticas, incluyendo, por supuesto, el cine. Y aunque quizás muchas veces son mostrados de una forma desagradable y fea, también podemos apreciar sus maravillas, como la naturaleza del cambio en la metamorfosis, el trabajo incansable de las hormigas
que a pesar del tamaño son capaces de todo, incluso de cucarachas y moscas que sin su ayuda este planeta definitivamente sería mucho más sucio. Si uno es curioso, más temprano que tarde se dará cuenta que los insectos son mucho más que una apariencia aterradora. Es más bien todo lo contrario. Estos pequeños animalitos son los dueños de este mundo. Están en todas partes y estarán aquí una vez que nosotros, los humanos, nos hayamos ido. Ahora, cada vez que veas un insecto, recuerda que en algún momento fue un huevito no más grande que un grano de arroz. Y piensa en todo lo que tuvo que haber atravesado para llegar hasta donde está. Todo lo que significa y el trabajo que hace día tras día. Tal vez puedas aprender algo de ellos.